Shanghái nos ha dejado dos carreras pasadas con agua, con una carrera en la que no pudimos ver siquiera al líder del mundial, a Mitch Evans, que no pudo salir a pista. Hemos tenido un EPRIX de Shanghái bastante interesante y, por supuesto, en el día de hoy me acompaña Mario González para analizar todas esas claves. ¿Qué tal, Mario? Muy buenas a todos. Estuvimos aquí madrugando ya el fin de semana para comentar las carreras en directo y por supuesto pues toca también hacer un pequeño resumen, un pequeño análisis de todo lo que nos ha dado el fin de semana ya con cierta perspectiva de este Prix de Shanghái, que ya nos ha dejado la pelea por el título también bastante encarrilada. Todo se ha dicho, dos carreras muy bonitas y un campeonato que queda bastante, bueno, no decidido, pero sí quedan muy claros los perfiles que vamos a tener de aquí a final de año las dos rondas que restan. Eso te iba a decir, porque decidido todavía prácticamente no tenemos nada, está cada vez más compactado, pero sí que tenemos a los protagonistas ya bastante encarrilados para esa victoria, ¿no? Para ese mundial. Y como bien comentabas, Mario, madrugón histórico el que hemos vivido para la Fórmula E. Ya sabéis que tuvimos que adelantar las horas, mejor dicho, adelantó la FIA la hora de la carrera, de tanto del sábado como del domingo, debido a esa previsión de lluvias y incluso aún así tuvimos lluvias durante la carrera. Así que no sé qué te parece, Mario, pero si estás listo, nos vamos ya directamente al sábado. Pues vamos con ello, Alex. Y es que empezábamos el sábado con una pole para Pascal Verlaine que ya venía de firmar la superpole en la Q1 batiendo a Mitch Evans por 2 décimas. Y esa pole va a valer oro porque la carrera se decidió por tiempo. Esa amenaza de lluvia, ¿no?, que tuvimos, incluso que pudimos ver durante la propia carrera, que sacó además un safety car que a algunos les perjudicó bastante la estrategia. Sí, precisamente yo creo que la lluvia fue lo que permitió a Pascal Wehrlein hacerse con la victoria, ¿no? En la carrera del sábado fue lo que le permitió abrir ventaja en el momento en el que llega esa lluvia torrencial, sale el coche de seguridad, ¿no? Eh, y el ritmo de cada coche empieza a hacerse notar o empieza a hacerse valer mucho. Y para eso algo totalmente necesario es que en el momento en el que llega el tiempo atmosférico al trazado, tienes que estar arriba. Era precisamente lo que hizo Verlaine, también lo que hizo un Antonio Félix da Costa, que capitalizó muy bien sus opciones el sábado, y lo mismo con Jake Dennis, el triplete del podio, que apenas vio amenazadas sus posiciones, ¿no? durante la carrera, gracias a que estaban arriba justo cuando tenían que estarlo. Así es. Y bueno, un poco como comentaba, ¿no?, ese safety car que también perjudicó esa estrategia a algunos pilotos, entre ellos, por ejemplo, Pepe Martí. Sí, quizás Martí fue el más damnificado porque luego no pudo disfrutar de esos 6 minutos de attack mode, de esos 6 minutos de tracción a tiempo completo. Mismo caso también con Cassidy y con Tictum, que además optaron por parar en boxes para cambiar las presiones de los neumáticos y adaptarlas más a la situación de lluvia, ¿no? Pero en el caso de Martí fue especialmente sangrante, ¿no? Porque sale justo delante o justo a la par que Nick de Vries, y Nick de Vries finalmente terminó quinto. Hubiesen sido muy buenos puntos para el español, que pues por mala fortuna no pudo hacerse con ellos. También, bueno, se crea un poco, podemos abrir debates sobre hasta qué punto ese safety car fue necesario en una categoría donde ya se utilizan neumáticos de lluvia por defecto, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que en condiciones de lluvia torrencial, sin las presiones ahí adecuadas, pues era un poco dejar a los pilotos a su suerte. Y pilotos como Verlaine también se Ujú. sorprendieron, ¿no?, de que se tomara esa decisión, pero bueno, se puede llegar a entender también en el contexto en el que actúa la FIA últimamente que algo así se produjera, vaya. Hombre, siempre y cuando sea en pro de la seguridad de los pilotos, pues ahí poco más tenemos que comentar. Pero sí es verdad que hay muchas veces en el que a lo mejor la FIA es demasiado, digamos, proteccionista, ¿no?, en esos aspectos, porque yo creo que aunque sí es verdad que estaba cayendo bastante agua, estaba cayendo bastante fuerte, había condiciones de pista todavía suficientemente buenas como para poder seguir manteniendo la carrera. Aún así, pues bueno, pues Que además, bueno, dependía mucho del sector del circuito, ¿no? Sobre todo exacto. la zona de enlazadas de curvas rápidas era la que estaba sufriendo más lo que era la lluvia. En la zona de meta no se notaba tanto, ¿no? No era tan. eh, Exacto. parecía que eran dos circuitos distintos. Eso es, era algo curioso porque normalmente en estos circuitos más cortos, más pequeños, sí que por norma general solemos ver una zona del circuito prácticamente homogénea, ¿no?, de agua. Y aquí no, aquí parecía que estábamos en Nürburgring con 28 kilómetros o los que fueran de distancia. No, en este caso sí es verdad que teníamos esa parte más mojada en una parte que en otra. Y yo creo que, como comentaba, pues podían haber continuado con la carrera sin ningún tipo de conveniente, sin ningún inconveniente, mejor dicho.
No obstante, pues la carrera se decidió así y tuvimos, como comentábamos antes, esa victoria de Pascal Wehrlein con esa segunda posición para Antonio Félix da Costa. Y ojo, porque teníamos esa tercera posición de Jake Dennis, ese podio para el piloto británico y unos Andretti que han funcionado también bastante bien, ¿no, Mario? Sí, así es, no solo por la pole de Felipe Drugovich el domingo, de la que hablaremos luego, sino porque, bueno, Jake Dennis se volvió a encontrar con el podio, venía precisamente también de lograr la victoria en Sania, Ujú. y nada, sigue habiendo pilotos, sigue habiendo además, sigue teniendo opciones de título, aunque un poco remotas, todo se ha dicho, tiene que remontar 32 puntos en las 4 rondas que faltan, pero bueno, en la Fórmula E todo es posible y una grata sorpresa también pues verle peleando de nuevo con los Porsche, con los coches oficiales. Al final sigue siendo el mejor piloto de un equipo cliente por bastante diferencia esta temporada y bueno, siempre hay que contar con él, siempre hay que contar con el británico que también capitaliza muy bien el tema del coche de seguridad y el ritmo en lluvia. Y vamos a hablar rápidamente también de nuestros compañeros tanto de Citroën como de Cupra. De Cupra ya hemos hablado rápidamente de Pepe Martí. Así que vámonos a centrar rápidamente en Jean-Éric Vernier, un piloto que había conseguido hacer una muy buena clasificación para lo que hemos podido ver a lo largo de la temporada para él, una séptima posición, y que bueno, luego terminó con una sexta posición, una carrera bastante correcta, digamos, para el piloto francés, y que terminó en esa sexta posición con unos muy buenos puntos. Sí, no viene nada mal, ¿no? En una temporada que está siendo bastante complicada para el piloto francés en su adaptación a este nuevo equipo de fábrica de Stellantis. Al final, pues había sido su mejor resultado. Luego, evidentemente, el domingo lo mejoró, pero había sido su mejor No resultado de hagas la spoiler, no temporada. hagas spoiler. Es verdad. El, el sexto puesto del sábado y una gran noticia para él, ¿no? Para el veterano piloto francés, que no solo consiguió mostrar ritmo en clasificación, sino, por supuesto, también en carrera. La otra cara de la moneda fue un Nick Cassidy muy afectado precisamente Ujú. por el modo de ataque y el coche de seguridad, situación similar a la de Pepe Martí, y en su caso, pues se tuvo que conformarse, se tuvo que apañar con un 19º lugar, 4 carreras consecutivas lleva sin puntuar, contando también la del domingo, para un piloto que empezó muy bien la temporada, pero bueno, Así ellos es. siempre han insistido que es un proyecto que pretende explotar de verdad en la generación 4, ¿no? Que es, de cara al año que viene puede ser uno de los equipos que den la campanada y este año de momento sí que es verdad que han rascado buenos resultados, la victoria por ejemplo en México, ¿no? Pero no es el objetivo de este año sacar un campeonato adelante y bueno, van a tener pilotos de sobra, ¿no? Para el estreno de esa generación 4. Y como comentábamos en el apartado de Cupra, pues Pepe Martí con eso, esa mala estrategia, bueno, no esa mala estrategia, no, esa estrategia que se fue al garete, mejor dicho, con ese safety car, salía duodécimo, llegó a rodar en cuarta, quinta posición, si no me equivoco, y con ese safety car que le perjudicó bastante, pues terminó en esa decimocuarta posición. Dan Ticktum, por lo contrario, salió octavo, una carrera también bastante plana para él y terminó en esa duodécima posición. Así es, y una pena por Pepe Martí, porque yo creo que podía haberse llevado hasta 10 puntos, ¿no? De esa carrera del sábado. Muy útiles, por cierto, en una pelea por el rookie del año, que luego repasaremos, pero se ha apretado mucho este fin de semana. Y nada, finalmente se fue de vacío de nuevo. Clavaron la estrategia los ingenieros de Cupra Kiro, pero no pudieron tener en cuenta, ¿no? Que iba a salir ese coche de seguridad en cuanto empezó a llover a cántaros en el circuito de Shanghái. Así que es una pena. Sí que es verdad que en otros circuitos quizás les han caído más resultados del cielo, pero aquí ha sido todo lo contrario. Aquí han perdido una decena de puntos que evidentemente nadie dice que no a eso. Aquí lo que cayó del cielo, Mario, fueron chuzos de Claro, punta, porque menuda tormenta claro, tuvimos el claro. sábado y el domingo también. No, bueno, también, efectivamente, si quieres pasamos un poco a lo que fue la carrera del domingo, porque aquí sí que tuvimos lluvia desde el principio y parecía que la carrera se iba a plantear de una forma, ¿no? Como que iba a ser más carrera en lluvia propia de la Fórmula E, pero no terminó siendo así. Fue una de las carreras más locas de la temporada Ujú. y tuvimos uno de los resultados más inesperados de la historia de la Fórmula E, prácticamente. Y tanto, la verdad que en la retransmisión nos quedamos a cuadros con el final de carrera. Sí es verdad que al principio también tuvimos ese starting grid también un poco alocado, no habitual a lo que estábamos viendo durante toda la temporada, con Felipe Drugovich con esa primera posición, con esa pole para el piloto brasileño, Taylor Barnard segundo con el DS Penske
y esa tercera posición de Pascal Wehrlein, que luego pues pudo mantener muy bien ese ritmo de carrera con esa posición. Pepe Martí, ojo, clasificó sexto, ha sido la primera vez que ha entrado en los duelos el piloto español, mientras que teníamos a Dan Ticktum en esa decimocuarta posición, Nick Cassidy, decimoquinto, y Jean-Éric Vergnier, decimoctavo. Los pilotos de Citroën bastante abajo, pero hemos tenido sorpresas. Sí, tuvimos esa primera participación en los duelos de Martí, que demuestra que no solo es inteligente en la gestión de energía, sino que también tiene ritmo con lo que es el coche mecánicamente puro, a velocidad pura, sin gestión, ¿no? Y bueno, el primer revés, uno de los grandes reveses, ¿no? Del fin de semana fue ese DNS, ese Did Not Start, ese abandono antes de empezar por parte de un Mitch Evans que ya había sufrido, ¿no? El sábado con la victoria de Pascal Wehrlein y él quedando en octava posición, perdía el liderato. Aguantaba, perdón, el Aguantaba liderato a por 3 puntos, si no me equivoco. y ya el domingo se confirmó que iba a tener muy complicado mantenerlo, ¿no? Con Verlaine saliendo tercero y él directamente no participando en la carrera por problemas de fiabilidad en su Jaguar. Golpe al campeonato en un fin de semana en donde Mitch Evans al final solo ha podido sumar 4 puntos. Si le sumamos encima el abandono de Sania, pues han sido una gira por China bastante desgraciada, ¿no? para el neozelandés, mientras que Pascal Wehrlein no solo lograba la victoria el sábado, sino que además fue capaz de capitalizar un cuarto puesto el domingo, un total de, contando la pole position, ¿no? Un total de 40 puntos se lleva Pascal Wehrlein frente a los 4 de Mitch Evans, que precisamente revierten su posición en la clasificación general. Un Mitch Evans que no ha tenido que dormir nada este fin de semana con este mazazo al mundial, ¿no? Con este fin de semana Bueno, tan... con estos horarios Y tampoco, con estos pero, horarios tampoco, efectivamente. Pero sí, pero casi todo el mundial, casi todo el campeonato liderando la clasificación y prácticamente en una jornada puntúa 0, prácticamente 4 puntos, como bien comentabas, Mario, y eso ha sido lo justo y necesario para que Pascal Wehrlein, pues si no me equivoco, le supere en la clasificación. Ahora de todos modos revisaremos la clasificación general sí, de sí, cómo se sí. queda después de la carrera del domingo. 9 puntos de diferencia y ahora mismo entre ambos, precisamente por ese cuarto puesto de Wehrlein. También consiguió sumar en la segunda carrera, no así en la primera, Oliver Rowland, 5 puntos, 4 del octavo puesto más 1 de la vuelta rápida. Y en la pelea por el título los habíamos mencionado ya antes, ¿no? Antonio Félix da Costa y Jake Dennis, que con el podio en la primera carrera, aunque no puntaron en la segunda, también suman más que Mitch Evans. Es decir, todos sus perseguidores han sumado bastantes más puntos este fin de semana, pero sobre todo Pascal Wehrlein, que era uno de sus perseguidores más cercanos, con esos 40, lo ha adelantado. Y vamos a ver ahora cómo se las apaña Mitch Evans para revertir esta situación en las dos rondas que quedan. Pero bueno, si hablamos de sumar una buena cantidad de puntos, nos tenemos que ir muy abajo en la clasificación, ¿no, Alex? Eso es, pero primero vamos a ver cómo comenzó esta carrera, porque fue bastante curioso. Nos quedamos un poco también nosotros descolocados al principio de la carrera, porque la carrera arrancó detrás de safety car, debido a las condiciones meteorológicas, debido a la pista mojada, y dimos hasta 4 vueltas detrás de safety car hasta que hicieron la salida. Efectivamente, y luego lo más interesante en este inicio de carrera fue cómo plantearon los equipos, ¿no? La estrategia. Debido a que en lluvia importa mucho la posición en pista, o al menos pensábamos que iba a ser una carrera en lluvia convencional de toda la vida de la Fórmula E, en donde apenas hay adelantamientos y hay mucho ritmo puro, ¿no? Pues muchos equipos optaron precisamente por coger el attack mode al inicio para poder escaparse. ¿Qué pasa? Que luego, conforme fue evolucionando la carrera, se pareció mucho más a una prueba en seco y ese attack mode del inicio se lo comieron con patatas, dicho mal y pronto, Luego lo porque, echaban en falta. claro, muchos pilotos luego tenían doble attack mode hasta el final de carrera, que fueron precisamente los que acabaron sacando un gran resultado. Y bueno, por poner nombres, pilotos como Joel Eriksson, Jean-Éric Vergnier o el ganador de la cita, que fue Lucas Di Grassi. Espera. ¿Has dicho Lucas Di Grassi? Lucas Di Grassi, piloto de Lola Yamaha, primera victoria, ¿no? del constructor, de la marca constructora británica. Se hicieron con esas 3 primeras posiciones del podio, de momento 13º, 14º y 15º en el campeonato, para que nos hagamos a la idea de lo alocado que fue el resultado. Parece esto la temporada 2021 de Fórmula E. Pues sí, tuvimos un podio que contra todo pronóstico tuvo a estos 3 protagonistas, a 2 grandes leyendas de la categoría como Lucas Di Grassi y Jean-Éric Vergnier, y un Joel Eriksson que en su temporada de debut
yo creo que fue el mejor piloto de la carrera, pero tuvo también muy mala suerte con el safety car. Pudo haberse hecho con la victoria para el equipo Envision. Así que nada, prácticamente un resultado sacado como si lo hubiéramos sacado aquí a la lotería, ¿no? Total. Al azar, totalmente. Un safety car, por cierto, provocado por esa rotura de la suspensión trasera derecha del otro la Yamaha, de Shane Maloney, justo prácticamente en la línea de recta, y que no estuvo también con polémica, tuvimos polémica con ello, porque en esa lucha entre no, era Jean-Éric Vergne, Lucas Di Grassi y Pascal Verlaine los que estaban luchando por esa posición. Pascal Verlaine, si no me equivoco, iba rodando en primera posición y fue adelantado tanto por Jean-Éric Vergne como Lucas Di Grassi en esa zona en la que estaban en bandera amarilla. De hecho, fueron investigados durante la carrera. Dejaron estar las cosas, dijeron que no había más investigación y justo al terminar la carrera volvimos a tener ese comunicado de realización de carrera de que iban a investigarlo de nuevo, pero resultó en nada. Y me sorprende bastante, ¿no? La decisión que han tomado, básicamente, porque se ve que el adelantamiento ya lo preparan en zona de bandera amarilla, incluso se inicia el paralelo ahí, que es verdad que como tal no consuman el cambio de posición hasta ya en zona de bandera verde, pero en principio sigue siendo una maniobra peligrosa el hecho de preparar un adelantamiento en zona de bandera amarilla, ¿no? Y por eso sí que es verdad que sabe mal, ¿no? Por Joel Eriksson, porque tiene por un lado la mala suerte del coche de seguridad y por otro lado la polémica de una acción que yo creo que no termina de convencer la resolución de la federación, pero fue, bueno, una carrera para el recuerdo, yo creo que para los tres. Un Bernier que, por cierto, necesitaba un podio como el comer en esta temporada. A punto aún así de hacerse con la victoria. Efectivamente. Y luego, bueno, un Lucas Di Grassi que llevaba sin ganar. He leído 1.400 días desde el EPRIX de Londres de 2022, desde esa despedida, ¿no? Del Generación 2, cuando todavía era piloto de Venturi. Fíjate, se ha Las ha llovido, pasado muy mal, ¿eh? Las ha pasado muy mal con el Generación 3. Se ha comido las peores unidades de potencia de Mahindra. Tuvo que recaer un poco el Lola Yamaha, que era un proyecto así emergente. Y aunque logró el podio el año pasado en Miami, básicamente el equipo se dedicaba a cerrar parrillas, ¿no? Así que puedan cerrar la temporada y la era Generación 3 con una victoria y que Lucas Di Grassi pueda cerrar su trayectoria con el que presumiblemente será su último triunfo, raro sería que llegara alguno más, ¿no? Pues es una imagen muy bonita la que tuvimos del piloto brasileño, que por cierto siempre ha estado muy involucrado, ¿no? En cómo ha crecido la Fórmula E, cómo se ha ido desarrollando y es alguien que su nombre va a formar siempre parte del proyecto de lo que es el Mundial Eléctrico. Eso es. Bueno, estábamos con ese chascarrillo de que sería raro que volviera a tener una victoria Lucas Di Grassi o un podio, pero sí es verdad que en las últimas carreras, Mario, los Lola Yamaha nos han dado esa sensación de que parecía que habían tenido un paso adelante en ritmo, ¿verdad? Y bueno, Sí, hoy a sí, punto. este fin de semana sí es verdad que ha sido una serie de factores en el que han beneficiado al equipo, pero también han tenido ese ritmo. De hecho, sí, Di Grassi ha puntuado en 4 de las 5 últimas carreras, contando precisamente, no puntuó en la del sábado de este fin de semana de Shanghái. Y luego, en el caso de Maloney, sí que es verdad que ha estado coqueteando con los puntos varias veces, puntuó en Mónaco y luego había tenido 2 undécimos puestos hasta el abandono del día de ayer, del domingo, que, bueno, no fue evidentemente culpa suya, que la suspensión trasera izquierda básicamente reventara en ¿Izquierda o marcha. derecha? Fue la derecha, yo creo, ¿no? Fue la Yo creo que era la derecha porque era la que estaba al lado del muro. Juraría que fue esa. pues la derecha, sí, sí. Bueno, fue suspensión trasera, eso seguro. Y nada, y bueno, a ver, por el pobre Maloney sí que es verdad que ese último puesto en la general quizás no refleja lo que ha peleado la temporada, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo, tipo, no está en riesgo su continuidad. En principio va a seguir el año que viene con la Yamaha, se retira, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Se retira Lucas Di Grassi finalmente. Y buenas noticias para una marca que, por cierto, también le da la primera victoria a la estructura ABT desde los tiempos de Audi, desde que Audi tenía equipo propio en Fórmula E de la mano de ABT. El año que viene van a estar ya por separado. ABT por un lado, bueno, ABT en principio dejaría de estar involucrado en Fórmula E y Lola Yamaha va a tener equipo propio, estructura propia. No va a depender de una estructura segundo. externa que opere los coches que ellos diseñan, bueno, una unidad de potencia que ellos diseñan y demás, ¿no? Así que importante eso. Quizás sea también la última victoria de ABT en mucho tiempo en Fórmula E, aunque bueno, al final también pensábamos que iba a ser la última cuando Audi dejó la Fórmula E, volvieron y han ganado con Lola Yamaha. Así es.
Y bueno, Mario, repasando ya la última carrera, ¿cómo quedaron nuestros amigos de Cupra? Pues no fue tampoco el día para Pepe Martí y para Dan Tictum, que se quedaron en las puertas de los puntos, estuvieron todo el rato peleando, casi entrando o saliendo de los puntos durante la carrera. Y quien sí que ha tenido un buen fin de semana, como ya mencionábamos, es Citroën, con ese podio de Bernier, aunque Cassidy, pues de nuevo se quedó sin opción de puntuar. 15º, lo mencionábamos antes, ¿no? 4 carreras consecutivas sin puntuar para el piloto neozelandés. No ha sido el fin de semana para Cassidy. Vamos a ver si consigue revertir también la situación en Tokio y en Londres. Y en cuanto a Verdi, pues un soplo de aire fresco para una temporada que le estaba costando mucho. Y diría que este fin de semana ha sumado más puntos que en todas las carreras anteriores. Pues posiblemente. Esperemos a ver si esta segunda posición de Jean-Éric Vernier le vale para seguir manteniendo este buen ritmo y estas buenas carreras en este último sorpaso que nos queda de la Fórmula E. En estos dos últimos EPRIX que nos quedan, Tokio y Londres. Y bueno, veremos a ver, ¿no? Si también despierta Nick Cassidy, porque en estas últimas carreras sí es verdad que le hemos tenido un poco más abajo, le hemos tenido fuera de la posición en la que le hemos podido ver a principio de temporada, luchando por victorias. Y bueno, pues a ver si en ese aspecto, este último tramo final de la Fórmula E, pues le sienta mejor al equipo Citroën y pueden pescar algún otro puntillo. Y para Cupra, pues un poco igual. Hemos visto que han tenido muy buenas estrategias en las últimas carreras, con esos podios también de Pepe Martí. Y a ver si Tan Tictum también pues, puede ayudar un poco en cuanto a los resultados en las carreras. Es verdad que en este EPRIX vamos a salvar a Dan Tictum. No se ha metido en líos, no ha hecho cosas raras, así que vamos por No, ha buen habido, ha camino. habido polémica, ¿no? Con una sanción que recibió por un tema de protocolos del coche de seguridad. Ha habido bastante polémica al respecto. Es decir, que ha habido también factores externos ajenos a él. Y sí que es verdad que Cupra podía haber sacado un muy buen resultado el El sábado, sábado Cupra Kilo, seguro. pero Sí, no porque pudo ser. además Tictum el sábado también estaba rodando en buenas posiciones. También, es que, bueno, no ha podido ser el fin de semana para Cupra Kilo, pero bueno, tenemos ahora por delante la ronda de Tokio, que se disputará dentro de 2 semanas, si no me equivoco, de 2 fines de semana, sí, sin contar este, es decir, este no, el siguiente tampoco, ya el siguiente fin de semana. Y luego ya a mediados de agosto tendremos ese Prix de Londres para cerrar la era Generación 3, para cerrar la temporada 12 de la Fórmula E. Exacto. Así que nada, vamos llegando al final del calendario, ¿no? De este año 2025-2026, de esta temporada. Y también estamos llegando al final de estas claves. Así que, Mario, ¿qué te parece si analizamos pues cómo queda la clasificación general de pilotos, primeramente, después de esta doble sesión en Shanghái? Y nos vamos con esa primera posición de Pascal Wehrlein. Así es, 141 puntos para el piloto alemán, que ahora mismo se sitúa como favorito para ganar el título, para repetir título en su caso, porque ya recordemos que fue campeón en 2024. Segundo pasaría a ser Mick que llegaba como claro líder, pero bueno, la distancia con Verlaine se ha reducido considerablemente hasta el punto de que le ha superado el piloto de Porsche. El de Jaguar, que sabemos que deja el equipo a finales de esta temporada, se marcha de Shanghái con tan solo 132 puntos. Y luego, quizás ya persiguiendo un poco desde lejos, con una distancia superior a los 25 puntos de Verlaine, tenemos al vigente campeón, a Oliver Rowland, con 114, y a Antonio Félix da Costa, que podía haber sacado un buen resultado el domingo, pero cometió un error, ¿no? Peleando precisamente con Rowland, donde rompió el alerón y sacrificó mucho ritmo. De ahí a final de carrera, 111 puntos a 30 de Verlaine, el piloto portugués. A 32 puntos tendríamos a Jake Dennis con 109 y también totalmente desaparecido este fin de semana, al igual que el equipo Mahindra, a 38 puntos Eduardo Mortara. Eso es, también tendríamos por detrás a Nico Müller, ese otro Porsche en esa séptima posición, Sebastián Buemi octavo, Nick Cassidy, el primero de los Citroën en esa novena posición con 71 puntos, décimo Nick de Vries, Felipe Drugovich undécimo y caería a la duodécima posición ahora mismo Pepe Martí con 58 puntos. Decimocuarto sería Jean-Éric Vernier, el otro de los Citroën, que suma 44 puntos en total. Este fin de semana ha sumado 18 puntos, así que muy buenos resultados para el piloto francés. Dan Tictum lo tendríamos en esa decimosexta posición con 28 puntos. Y bueno, cerrando la clasificación tendríamos a Shane Maloney con 2 puntitos apenas
Bueno, por cierto, Lucas Di Grassi sube posiciones con esa, Muchas posibilidades. con esa primera posición, suma 25 puntos en el día de, bueno, en el domingo, y tendría 32 puntos ahora mismo en la general. Se pondría incluso por delante de Adam Tictum. Importante esto, sí, sí. Luego seguirían Taylor Barnard, Gunther, los DS que siguen desaparecidos esta temporada. Norman Nato, que sigue, bueno, con los evidentes problemas de ritmo. Además, bueno, clasificó bien el domingo, pero lo descalificaron luego de la sesión. Y Shane Maloney, que cierra la clasificación con tan solo 2 puntos. Dato interesante, ya no pueden ganar el título ni Shane Maloney, ni Norman Nato, ni Maximilian Gunther. El resto de pilotos siguen teniendo opciones matemáticas de título, aunque bueno, muy reducidas en el caso de pilotos como Dan Ticktum o Taylor Barnard. Y ya bueno, para cerrar, quedan 2 fines de semana, la doble ronda de Tokio, carrera nocturna, y el fin de semana de Londres. Se repartirán un total de 112 puntos. Y vamos a ver, 112. No, perdón, 116 puntos. Vamos a ver cómo cerramos este final de campeonato, pero de momento Pascal Wehrlein yo creo que ha sido el gran nombre del fin de semana en cuanto a esta pelea por el título, y vamos a ver si consigue materializar el que sería su segundo campeonato en Fórmula E. Veremos si es Pascal Wehrlein el que se lleva el título o es Mitch Evans, consigue ese primer título y también pues despedirse por todo lo grande de Jaguar. Una Jaguar, por cierto, que sigue líder en la clasificación de equipos en esa primera posición con 243 puntos, seguido muy de cerca de Porsche, Mario, con 237 puntos. Así es, importante esto porque el equipo Jaguar ve reducida su ventaja tras este fin de semana. Llegaban como claros líderes, habían tenido fines de semana muy buenos, dobletes como el de Madrid, pero ahora mismo, sobre todo con la carrera del domingo, en donde no puntuó ninguno de los dos, Porsche está al acecho. Volvemos a tener el clásico duelo de la era Generación 3 entre la marca británica y la marca de Stuttgart. Y ya, bueno, si nos vamos al tercer lugar, Andretti, que resurge tras varias temporadas en donde se les había visto un poco más flojos, y de hecho han adelantado a Mahindra, Exacto. que llegaba como tercer clasificado para este Prix de Shanghái. Ahora mismo se sitúa en la cuarta, la marca, el constructor indio. Apenas 2 puntitos de diferencia entre Andretti y Mahindra. Y tendríamos en séptima posición, ya para repasar a los nuestros, tendríamos a Citroën con 115 puntos en séptima posición, como comentaba, y Cupra Kiro en octava posición con 86 puntos. No están lo arriba que nos gustaría, ni mucho menos, pero bueno, ya sabemos, ¿no? La estructura nueva de Citroën, el nuevo proceso también que está llevando Cupra. El año que viene tenemos ya los Gen 4, así que poco a poco van progresando bastante bien y yo creo que el año que viene vamos a tener una muy buena temporada para ambos. Esperemos que así sea. Y bueno, en cuanto a constructores, sigue la ventaja de Porsche. Recordemos que cuenta los resultados tanto de Cupra Kiro como de Andretti como del equipo oficial, con 50 puntos de ventaja sobre Jaguar, y bueno, ya con más de 162 puntos de ventaja sobre... Perdón, 192 puntos de ventaja sobre la marca, sobre Stellantis, que ya sabéis combina los resultados de DS Penske con Citroën. Mahindra sigue muy de cerca precisamente a Stellantis, un poquito más lejos Nissan, y bueno, luego la Yamaha, que pese a la victoria sigue cerrando esta clasificación con un sexto puesto de 6 en constructores. Pues este es el repaso de la clasificación, tanto de pilotos, equipos y constructores. Y bueno, cerramos así un EPRIX de Shanghái, cerramos la gira ya por China después de Sanya y Shanghái con, bueno, pues con una carrera, dos carreras muy interesantes pasadas por lluvia. Hemos pasado del calor extremo de Sanya a las lluvias interminables de Shanghái. ¿Y cuál es la siguiente ronda, Mario? Pues tendremos el Prix de Tokio, el calor veraniego de Tokio, que será un poco atenuado ya que será carrera nocturna, ahora bastante razonable para el público español, por suerte, del 25 al 26 de julio. Eso es, y luego ya por finalizar la temporada ya tendríamos el 15 y 16 de agosto esa doble ronda de Londres, que por supuesto también podréis vivir aquí en AutoFM Motorsport. Lo dicho, os esperamos el día 25 y el día 26 de julio para ese EPRIX de Tokio, aquí en AutoFM, por supuesto. Y nada, Mario, te veré para Tokio.
No, para Tokio no, porque yo estoy en Hungría, pero para Londres sí, para Londres estaré. Bueno, pues entonces nos volveremos a conectar por aquí para ese EPRIX de Londres. Yo soy Alex Moya, Mario González, que me acompaña en el día de hoy. Espero que os haya gustado estas claves que hemos vivido para este EPRIX de Shanghái y nos vemos en la próxima cita. Adiós.